Bien, buenas tardes o noches. Eh, Vamos a iniciar esta segunda sesión síncrona mientras se van integrando más estudiantes. Veo ya conectados 3, espero se integren más. Bien, esta segunda sesión síncrona es para estudiantes que actualmente estudian su prepa en línea CEP y que están ya cursando de manera especial el módulo 20, optimización de sistemas naturales y sociales en el estatus recursamiento. Nos ubicamos en la unidad número 2, conciencia ciudadana ante la biodiversidad y el consumo. Su servidor, Jorge Enrique Quirino Perales, asesor virtual que los orientará con los requisitos mínimos que se necesitan para presentar sus actividades integradoras. Voy a iniciar. La agenda de trabajo es sencilla como la de la primera sesión, que es presentación del módulo, los recursos de la plataforma, el foro aprendiendo, el plagio, y lo que es más importante de esta sesión, en este caso, es ejemplificar las actividades integradoras y, pues dudas que se puedan plantear en lo general. Bien, eh, vamos a, a iniciar. Ok. Los recursos de la plataforma son, en este caso, son poquitos. Si se fijan, nada más es esta tira de 2, 4, 6, 7 recursos. ¿Por qué así? Porque algunos recursos de la plataforma también, más bien de la semana 1, se van a ocupar. Haga de cuenta que se deben ir acumulando los recursos por ejemplo, para poder determinar en un ecosistema, los sistemas bióticos y abióticos, necesitamos irnos a la semana 1 para poder identificar bien a qué se refiere y qué es lo que nos están pidiendo. De manera pues que tenemos aquí los recursos que les recomiendo los abran todos, los lean todos, los revisen en lo general y traten de ir señalando aquellos que les puedan ser útiles en su desarrollo de sus actividades. Bueno, el foro aprendiendo, aun y cuando no es evaluable, pues sí te invitamos a que tengas la costumbre de entrar diario. Yo he estado entrando relativamente, leo los comentarios, le doy réplica a algunos de ustedes, y pues tratando de que que realmente la interacción pues sea entre ustedes. Así tenemos el hábito de entrar a los foros cuando estemos en la semana 4, que es el foro de integración, y ese sí es evaluable. El plagio, afortunadamente no tuve ningún caso en esta semana 1, que ya hasta ahorita está todo revisado, excepto las extensiones que estuve dando ayer y hoy, pero está todo revisado y no hay ningún caso de plagio. Esperamos continuar con esa buena actitud. Las actividades integradoras, bueno, pues tenemos la 3 y tenemos la 4. Voy a iniciar con la actividad integradora número 3 sobre explotación en mi entorno. Les voy a pedir el favor a los 5 que ya se conectaron. Si tienen alguna duda en lo que estoy explicando, me pueden interrumpir. Pueden activar su micrófono y me pueden plantear la duda. Y de esa manera creo yo que nos podemos entender.
Bien, ¿qué es lo que tenemos que saber sobre la explotación en mi entorno? Primeramente vamos a ubicarnos en el entorno. Eh, ¿A qué nos quiere llevar este concepto? La idea es que sepamos diferenciar un ecosistema rural de un ecosistema urbano. Si hay imágenes que estoy presentando, son tomadas de los recursos de la plataforma y del contenido extenso. Por eso no le pongo link, no le pongo enlace de dónde las tomé, porque no las tomé de la red, las agarré de los PDF. Entonces, hay que diferenciar el ecosistema rural y el ecosistema urbano. Y solo así podemos determinar las características de cada uno de ellos. De ahí depende, pues, en dónde vivimos, si vivimos en una ciudad capital, que es ecosistema urbano, o si vivimos en provincia, o incluso alejado de una ciudad, pues es el ecosistema rural. No hay que tratar de confundirnos sobre lo que compone un ecosistema, que son los elementos bióticos y los elementos abióticos. Aquí tienen una breve descripción y tienen algunos ejemplos, incluso con imágenes, porque esto se va a necesitar en la actividad que vamos a explicar a continuación. Y bueno, ¿qué es lo que van a entregar? Pues un documento en el procesador de textos que incluya los diferentes apartados. No los voy a leer porque estos pues están escritos en las actividades de la plataforma. Lo que voy a hacer es compartirles una captura de pantalla de una actividad captada o recortada en miniatura, en el que podamos ver la manera mínimamente como debemos presentar nuestra actividad. Por ejemplo, tenemos aquí una captura de pantalla en donde se muestra un documento de Word con 2, 4, 5 hojas nada más. ¿Por qué lo hago así? Porque yo siento que es lo menos o el tope de hojas que podemos presentar también. Porque he estado revisando, por ejemplo, la actividad número 2 era de 2 hojas, nada más. 2 hojas, nada más. Y hubo un trabajo que me presentaron de 9 hojas. Entonces también eso no es demostrar capacidad de síntesis. Entonces necesitamos tener claro lo que vamos a presentar. En este caso está la portada, que es muy importante. Hay quien sí me pone los datos de identificación como nombre, grupo, incluso no el nombre del facilitador en la mayoría de los trabajos no es el correcto. Entiendo que porque son trabajos que ya fueron entregados a otro facilitador y ahora que estamos en el recursamiento, pues no cambiaron los datos, pero bueno, los invito a que lo actualicen su portada. Es muy importante que le asignen una página especial para poner los datos de identificación de su trabajo. Luego viene la noticia. Aquí no viene el número de cuartillas, ni viene el número de renglones, ni viene el número de hojas. Aquí la noticia es que tú la escribas con tus propias palabras, la leas, la interpretes y la escribas con tus propias palabras, comprendas la noticia. Luego vienen los cuestionamientos, que en este caso son 4 cuestionamientos en base a la noticia, en donde nos pide los tipos de ecosistema, etcétera, todo eso. Y luego en la hoja número 4, vamos a poner acciones sostenibles. Bueno, yo te recomiendo que organices tu información
que organices tu información en tablas. ¿Por qué? Porque así, por ejemplo, aquí puedes dividir bien los elementos bióticos y los abióticos. En las características de tu ecosistema, bueno, ya en un lado pones qué características son y en el otro ponemos cuáles son esas características. Y así, bueno, esa es mi recomendación. Obviamente, pues estás en libertad de hacer la actividad como mejor la entiendas. Pero estos son los requisitos mínimos. Las acciones sustentables en la hoja número 4. Aquí vas a redactar tres acciones sustentables que creas que puedan solucionar el problema que encontraste o la sobreexplotación que encontraste en la noticia. Luego viene, no necesitas una hoja donde vas a insertar el enlace de tu video, para ello no necesitas una hoja, entonces está el enlace del video y finalmente la bibliografía. La bibliografía que no la piden en ningún lado, ni en las actividades, ni en la rúbrica de evaluación, pero te recomiendo lo hagas porque es un buen hábito, ya que al final de cuentas en los proyectos integradores sí se pide. Ahí sí de cajón sí nos pide la bibliografía en el proyecto integrador, pero bueno, vamos a tratar de adoptar ese hábito. Bien, el punto número 1 nos pide investigar una noticia. Fíjense bien que nos hace el señalamiento de que esa noticia no debe de exceder de más de un año en el que haya sucedido esa sobreexplotación, ese fenómeno natural o ese fenómeno social, a lo mejor también. Entonces, debe de ser una noticia que mínimo haya sucedido en noviembre del 2019 a la fecha. Buscando yo en el Google, pues me encontré, le puse sobre explotación de recursos naturales de Zacatecas, que es en el estado donde radico, y me salió esta noticia de la sobreexplotación de bosques en La Encantada. Entonces, vi la fecha, entonces agarré la noticia y haga de cuenta que le apliqué como si fuera una lista de cotejo, le apliqué lo que la actividad me pide. Debe tener fecha, ubicación, autor, nombre del periódico o fuente de información. Por ejemplo, aquí. Esta es la noticia. Aquí tenemos el texto. Fecha, aquí dice domingo 16 de febrero del 2020. O sea, es de este año. La ubicación, bueno, es el bosque La Encantada de Zacatecas, Zacatecas. Esta imagen que estamos viendo. El autor, bueno, aquí está el nombre del autor que trabaja en el periódico, en NTR. Está el nombre del periódico también. Y la fuente de información yo también la puse como el link que tenemos en el buscador. Puse el link donde está esta información. Por lo que puedo ver, esta noticia cumple con todos los requisitos que debe de tener la noticia a investigar. Y aquí los tenemos. ¿Y por qué sí debemos estar bien entendidos de esa noticia? Porque vamos a hacer una lista de los tipos de ecosistemas. El biótico y el abiótico, aquí vamos a hacer una relación. Yo puse 3 renglones, ustedes van a poner las filas suficientes, cuantos tipos de ecosistemas tengan en su entorno, por los bióticos y los abióticos. Luego las características de ese ecosistema, la ubicación, el clima, la temperatura. Nos pide 2 especies de flora y 2 especies de fauna, como mucho. Sabemos que hay infinidad de especies de flora y fauna.
En este caso nada más se están pidiendo 2. Luego viene la sobreexplotación, el problema que encontramos en esa noticia nos pregunta cuáles son las causas y las consecuencias. Y finalmente nos pide que midamos el impacto de la sobreexplotación de los recursos naturales en mi entorno. ¿Qué impacto sucedió sobre esa explotación en mi entorno y en mis actividades diarias? O sea, ¿cómo están afectando? ¿Cómo están afectando en lo general y en lo particular? ¿Va? Quizás ya no hago las actividades que hacía antes por esa sobreexplotación. Mi entorno ya es diferente como hace 10 años o como hace 15, 20 años, y por causa de esa sobreexplotación mi entorno ya es diferente. Aquí voy a escribir brevemente el impacto que provocó esa sobreexplotación en mi entorno y en mis actividades diarias. Y pues bueno, no olvidemos que el problema que encontré de sobreexplotación es en el bosque La Encantada. ¿Por qué lo puse aquí? Bueno, para que me dé una idea de lo que voy a estar describiendo en estos 4 incisos. ¿Por qué los puse en tabla? Ya les comentaba, se me hizo una forma muy fácil de organizar la información y así yo puedo identificarla con rapidez. Si me ponen una cuartilla llena de textos, pues a veces se le escapa a uno si sí dijo dos especies de flora o no, o si sí dijo 2 especies de fauna o no, o si encontró las causas y las consecuencias de la sobreexplotación. Así de esa manera podemos organizar la información. En el punto número 3 nos habla de escribir mínimo 3 acciones que puede hacer una explotación sustentable a dicho ecosistema. O sea, 3 acciones para hacer lo mismo, pero de buena manera. O sea, que sea una explotación, no una sobreexplotación. Y aquí tenemos 3 filas. Igual te comparto una tabla o te la recomiendo. 3 filas. Le pongo aquí 3 puntos suspensivos indicando que puede haber más, porque dice mínimo 3. Entonces puedes poner 5 o las que tú consideres que pueden ayudar, que sean sustentables, que la explotación sea sustentable de tu ecosistema, de esos recursos naturales. Y pues ahora viene lo mero bueno, lo que más bien es lo que se va a saber si la investigación es tuya, si es auténtica, si es real, si la hiciste tú. ¿Por qué? Porque dice que realiza un noticiero donde tú aparezcas. Aquí, bueno, no sé por qué lo pusieron, porque otras actividades de la prepa en línea ya hace tiempo, podemos hablar de 3, 4 años, que pedían videos y recomendaban que uno no apareciera, que la persona que editaba el video, que si quería, no era exigible que apareciera en el video, en la toma, o si el autor, o sea, el estudiante, decidía aparecer en ese video, bueno, ya era decisión de él. Pero en este caso dice que realiza un noticiero en el que tú aparezcas. Y bueno, yo lo que voy a hacer es, si hay videos donde no aparece el estudiante, no importa. O sea, yo no voy a penalizar porque no aparezca. Ahí, bueno, pues lo podemos ver por el asunto de la seguridad. Entonces, lo que sí debe de ser auténtico es tu voz. Ahí sí debe de ser tu voz,
quien está dando la noticia, porque el hacer el noticiero, pues obviamente debe de ser tu voz. ¿Qué vamos a decir en ese video? A platicar la noticia, a platicar los 4 cuestionamientos que nos hicieron sobre la misma noticia, o sea, todo va así como entrelazado, y las acciones sustentables para que la explotación del ecosistema y los recursos naturales sea noble, sea amigable. Sabemos que, que es difícil, que en mi caso talar árboles, pues no puede ser amigable, pero se pueden encontrar, no sé, cortar un arbolito y un árbol y plantar 10, no sé, esas serían las acciones, ¿sí? Y antes de que edites tu video, elabora un guión previo a la grabación y platica la noticia de manera clara, breve y sencilla. También te quiero comentar que la actividad dice que máximo 8 minutos. No viene un mínimo de duración, pero yo se lo voy a poner. El video puede ser de mínimo 5 minutos y máximo 8. Como no dice mínimo, he revisado tareas donde ha habido videos de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Y creo que no es suficiente para que platiques todo lo que encontraste en tus investigaciones y tu noticia. Entonces, yo creo que entre 5 y 8 minutos es lo correcto para presentar una noticia en un noticiero. Utiliza un cronómetro para que monitorees el tiempo y de esa manera no te pases, porque luego tenemos que andarle cortando o tenemos que andarle haciendo inventos. Entonces, trata de que si estás preparado para grabar un video de 5 minutos, bueno, pues ya en el cronómetro vas midiendo más o menos los tiempos. Y la plataforma no nos recomienda ningún dispositivo ni herramienta virtual para tu video. Yo no la vi en ningún lado, no hay nada, como que lo dejan libre. Entonces, pues bueno, puedes hacer uso de tu celular, la cámara y el micrófono de tu celular y grabar al exterior en tu entorno esa sobreexplotación. Pero si no se puede por la situación del confinamiento, bueno, pues entonces hazlo con tu lab, con tu computadora o con el mismo celular, pero frente a una computadora donde utilices, por ejemplo, aquí tenemos el Camtasia, que graba capturas de pantalla. Todo lo que aparezca en la pantalla lo está grabando. El Camtasia, tenemos el OV7 Studio, que también este se comparte con YouTube, ¿verdad? O sea, haz de cuenta que ya cuando acabas de grabar en el OBS Studio, el video se guarda en YouTube. No hay necesidad de subirlo, solo se sube. ¿Por qué? Porque se compagina. Y bueno, lo que estoy empleando ahorita para hacer esta sesión síncrona y para presentarles estas diapositivas, la animación, el audio y todo lo demás, estoy trabajando con Zoom. Zoom es una herramienta gratuita en la que tú puedes hacer exactamente lo que estoy presentando en estos momentos. Entonces, ahí ya nada más teniendo las imágenes, los textos, los lugares, lo que vas a decir bien identificado. Incluso puedes en un momento dado tener una libreta en un lado y leerlo, si así lo prefieres, la información de tu noticiero, pero que vayan apareciendo fotografías,
videos pequeños, las gráficas, lo que tú puedas presentar como evidencia de esa sobreexplotación, aparte de ir contestando lo que te pide el punto 1, 2 y 3, que son los que ya acabo de explicar. Entonces, creo que ahí se edita, ya cuando terminas, nomás hay que ponerle grabar, hay tutoriales donde lo puedes ver, hay que ponerle grabar al inicio, cuentas tu tiempo, 5, 8 minutos, y luego el video se edita, y ya nada más lo pones un nombre y lo puedes subir al YouTube o subir al Google Drive, etcétera. Y ya nada más compartir el enlace. Entonces, creo yo que para la actividad integradora 3 es lo que te puedo recomendar que realices mínimamente. Yo sé que tú puedes ponerle más cosas, más a detalle. Y la rúbrica de evaluación, bueno, pues ahora les quiero comentar que si atiendes los 4 criterios al pie de la letra, estos son los criterios de desempeño, que en este caso es el cognitivo, el actitudinal, el comunicativo y el pensamiento crítico. Y si los atiendes al pie de la letra con el indicador experto, que es ya ves que tiene experto y menos, haz de cuenta que es 10, 9, 8, 7, 6 y 5. Si lo atiendes con el indicador experto, bueno, tu actividad, tu tarea está hecha para el éxito. Ok, actividad integradora 4. Ética y responsabilidad social. Aquí, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Nuevamente, no voy a leer los incisos, te voy a mostrar esta captura de pantalla. Te voy a mostrar esta captura de pantalla en la que son 2, 4, 5 hojas, nada más. 5 hojas. En la primera hacemos la portada, como ya lo comenté. En la segunda, la tabla de entrevista. A lo mejor vas a necesitar una hoja para cada entrevistado, porque son 5. Son 5 personas a las que vas a entrevistar. Y esta fila es para entrevistar nada más a una. Y luego tienes que la 2, o no sé, a lo mejor puedes cambiarlo, y acá donde pones las respuestas, bueno, eso ahorita lo explico. La entrevista, luego viene las respuestas de la entrevista, que también te recomiendo las agrupes en tablas para que puedas organizar la información. No nos dice que sea un párrafo, no nos dice que sea una cuartilla, por eso yo te lo comento, que agrupándolo en tablas, la información está mejor organizada. La investigación sobre estas 3 preguntas, el link de la infografía, aquí está, o en su defecto, una captura de pantalla. Bien, hay que entrevistar a 5 conocidos, amigos, socios, familiares, etcétera. Aquí era lo que te decía. Aquí es la pregunta. Como que aquí hicieron esta tabla al revés. A lo mejor era poner la pregunta y poner entrevistado 1, la respuesta del entrevistado 1, entrevistado 2 y entrevistado 3. O sea, las 5 respuestas que vengan que las 5 respuestas estén en 5 columnas. Yo lo quise poner como el ejemplo de la plataforma, bueno, pues porque ellos así lo recomiendan. De la otra manera, pues ya tú puedes modificar la tabla como gustes, pero sí hacer estas 6 preguntas a 5 personas, atendiendo estas indicaciones que vienen aquí. ¿Qué era lo que te decía? Le tienes que explicar a las personas cuáles son los factores abióticos y cuáles son qué es un ecosistema y a qué se refiere estas preguntas. Entonces, esa es la idea. La número 2, bueno, hay que responder
En base a la entrevista se van a responder o se van a agrupar las respuestas en estas análisis, en estas tablitas. En una vas a poner, según las respuestas que te dieron, cómo es tu ecosistema, cuáles son los factores bióticos, cuáles son 5 factores abióticos, cuál fue el problema ambiental que identificaste, qué acciones identificas en esa comunidad que puedan favorecer o ayudar a reducir ese problema ambiental, y cuáles son las afectaciones que en un momento dado afectan a los seres vivos de tu comunidad. Entonces, es la manera pues también de organizar esta información. Y luego hay que investigar cómo era el ecosistema que estás describiendo de hace 10 años. Las leyes, la ley o las leyes que protegen o que establecen medidas de acciones para resolver el problema que identificaste en esa entrevista. Y asimismo, las acciones que podrían resolver ese problema ambiental que obviamente fue identificado en la entrevista. Aquí no quise poner ejemplos para no influir en sus respuestas, las de ustedes, ya que son abiertas. Estas no las vamos a encontrar en internet. Estas, excepto esta, la del entorno de hace 10 años, esta sí no la va a dar en internet, a menos que tengamos, pues no sé, un almanaque anual del 2010, pues podría ser. Y las leyes, bueno, pues estas también tenemos que entenderlas. Para no poner toda la ley, tenemos que entenderlas. Y las acciones que nos dijeron las personas de cómo se podría aminorar ese problema ambiental. Bien, ahora pues nos pide elaborar una infografía. Creo que ya a estas alturas del módulo 20, pues ustedes son expertos en Canva, en Pictochart o en Bangage, que son 3 herramientas virtuales en las que puedes diseñar tu infografía. Yo aquí armé una, o sea, no es que haya hecho la infografía, la armé según respondiendo a... Yo le puse un título, le puse la ética versus responsabilidad social. El ecosistema de mi entorno y sus características. Bueno, aquí estoy poniendo el lugar, a qué se refiere, porque también le pregunté a Google sobre un problema ambiental en Zacatecas y me arrojó la contaminación del agua, más bien el agotamiento y contaminación del agua provocada por la mina Peñasquitos. Entonces, esta noticia que encontré acaba de suceder apenas en abril del 2020. De manera que pueden tener ustedes de dónde tomar las características de ese ecosistema. Y aparte de que tenemos que poner, no sé, a mí se me hizo aquí repetitivo, poner el ecosistema, las características del ecosistema de esa parte de Zacatecas el día de hoy es lo mismo que poner el ecosistema del 2020 y comparándolo con el 2010. Entonces, a lo mejor sería lo mismo, el ecosistema, la 1 y la mitad de la 2, pues puede ser lo mismo. Pero aquí ya tú decides cómo hacerlo. Luego vienen las causas y consecuencias de un problema ambiental. Aquí yo puse el problema, que es agotamiento y contaminación del agua. Vamos a poner por un lado las causas y las consecuencias. ¿Esto de dónde lo vas a agarrar? De lo que te hayas encontrado en la web sobre tu entorno, sobre tu ecosistema. Luego tenemos que poner el impacto en tu comunidad del problema ambiental. ¿Cómo está impactando? Esa noticia que yo leí
es una manifestación de ejidatarios de ese lugar en el que se están quejando sobre la falta del suministro en sus casas y aparte de la contaminación de algunos cuerpos de agua que hay en esa región. Entonces aquí pues ya se puede describir el impacto. Luego tenemos que también, yo lo dividí en dos, el 5. El 5 lo dividí en dos porque dice acciones y leyes que aminoran y dan solución al problema ambiental. Entonces, por un lado puse acciones para solucionar el problema ambiental, nada más. Y por el otro lado puse leyes para aminorar el problema ambiental. Entonces, es la manera en que yo te puedo recomendar que tu infografía puede llevar orden. No trates de pegar párrafos completos en la infografía porque se va a perder el sentido de la infografía. También trata de que la infografía se pueda ver en una sola hoja, en una sola exposición, en un solo documento. A veces en el Bangaje, creo, se aparece una flechita donde tú lo vas corriendo y haz de cuenta que cada apartado, uno de estos elementos, 1, 2, 3, 4, 5, me los hacen en una hoja. Entonces me hacen una infografía de 5 hojas. Error, porque entonces no es una infografía. Hay que saber qué es una infografía. Yo pienso que ya tienen más o menos la idea. Y aquí de lo que se trata es que todo esté plasmado en una sola hoja, bien resumido, entendible y que sí comunique lo que quieres difundir en tu infografía. Entonces trata de que sea lo más sencilla y entendible lo posible. Si no sabes manejar ninguno de estos herramientas virtuales, bueno, pues usa, no sé, PowerPoint como yo lo hice con esta. Luego haz una captura de pantalla y llévatela a tu documento en vez de pegar el link, si no lo sabes manipular. No me hagas también lo que me hicieron en el cartel de la semana pasada, que en la misma hoja de Word empezaron a escribir todo, a poner todo de lo del cartel, y bueno, no era una captura de pantalla, no era un cartel, era una hoja de Word o dos con la información. Entonces, ahí están fallando al criterio actitudinal de que no están haciendo al 100% la indicación, que no están atendiendo al 100% las indicaciones. Entonces, si lo vas a hacer en Word, pues bueno, hazlo. Ponle plantilla de fondo, ponle color, ponle que esté vistoso en una hoja separada. Luego captura la hoja, haz una captura de pantalla de la hoja y pega tu infografía ya en el documento de Word, que sería tu actividad, pero no trates de hacerlo así de corrido, porque no se cumpliría al 100%. Aún y cuando lo importante es la información que contenga, lo reconozco. Hay quien no atiende hubo quien no atendió al cartel, aún sin embargo la información que puso pues era la correcta, era lo que se estaba pidiendo. Entonces, así es. Pues no va a haber espacio para dudas. Yo espero que lo puedan. Voy a poner aquí un nuevo correo antes de que me corten, porque como es un software, es un programa gratuito, ya nada más tengo un minuto. Vamos a comunicarnos en este correo del Gmail, porque tenía el del Yahoo, que seguramente lo tienen, y ya no puedo accesar a él, ya no funciona. Entonces, dudas, comentarios.